guiándonos a toda verdad, enseñándonos más de ti, Padre hermoso, más de tu Hijo, y que podamos ser llenos y edificados, Señor, con tu preciosa palabra. Sea, Señor, yo un instrumento en tus manos en esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. Vamos, mis amados, a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vamos a estar viendo este tema que lo he titulado Bendiciones de la Gracia. Bendiciones de la gracia. No es gracias, hermanos, es gracia. Amén. Entonces he titulado Bendiciones de la Gracia. Y dice Hebreos 4:16. Ya estamos allí, mis amados. Vamos a esperar a los que todavía no tienen la cita. Y dice así la Escritura, todos juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Tomen asiento, mis amados. ¿Sí sabemos qué es la gracia? Bueno, la gracia, según la Biblia, la gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios otorga a la humanidad. Y especialmente, hermanos, esta gracia se ha manifestado a través de la salvación y es ofrecida por nuestro Señor Jesucristo. Se describe como un regalo gratuito que no se gana ni se merece por obras humanas. Romanos 3:24 nos dice la Escritura. Voy a darle lectura, ustedes síganme con su vista. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero a veces como cristianos tendemos a pensar que la gracia, hermanos, solamente se vincula a nuestra salvación, que somos salvos por gracia, pero lo demás podemos estar pensando que nos los ganamos o nos los merecemos. Pero vamos a ver, hermanos, aunque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es la revelación máxima de la gracia divina, vamos a estar viendo, hermanos, que la gracia se trata de mucho más. Y es el acto de Dios de bendecir a la humanidad en lugar de maldecirla. La gracia de Dios incluye todos los actos de amor, de misericordia y bondad para con gente, hermanos, pues que no la merece, pero que Dios en su infinita misericordia se la otorga. Los creyentes experimentan la gracia de Dios de diversas formas. Por supuesto, incluye la salvación. La salvación, hermanos, es el acto más hermoso que el Señor, o es el regalo más hermoso que el Señor nos ha dado. Pero también incluye la santificación, la justificación, el servicio, la fortaleza en la debilidad. La gracia del Señor se manifiesta en diferentes maneras. Y estos son los beneficios de la gracia de Dios, hermanos. Cuando nosotros creemos y confiamos en Él. Acuérdense que es solo por fe. No es, hermanos, por algún mérito nuestro. Primeramente, hermanos, vamos a repasar rapiditamente que la gracia de Dios nos salva. Tito 2:11. La principal manifestación de la gracia, les decía, es la salvación. Y dice aquí Tito 2:12, enseñándonos, 2:11, hermanos, perdón, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y aquí incluye mujeres, niños y a todos, no solamente está hablando del género masculino, sino de todos en general.
vemos, hermanos, que a pesar de que nosotros somos pecadores, Dios nos ha ofrecido la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que no hemos hecho nada. Esto significa, hermanos, que no merecíamos. Sin embargo, hermanos, el Señor nos ha regalado la salvación a todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Vamos a continuar. La gracia de Dios nos perdona. ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Somos perdonados por gracia, aunque no lo merezcamos, hermanos, porque definitivamente no lo merecemos. Dios hace borrón y cuenta nueva por su gracia. En Isaías 43:25, Él dice que nos perdona y que nunca se acordará de de lo que hemos hecho. 43:25 de Isaías dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dice, porque yo me amo y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuántos pecados hemos cometido? Dice Pablo, yo soy el primero de todos, ¿verdad? Pero por ser humilde, pero nosotros ¿cuántos hemos cometido? Que, hermanos, el Señor dice, por amor de mí mismo, los he borrado. Vemos que el mensaje de la Biblia es que Jesús pagó por nuestros pecados, y según las Escrituras, no importa qué tamaño hayan sido o qué tan horrible sea el pecado del hombre, Dios ha estado dispuesto a aceptarlo y perdonarlo si el hombre se arrepiente y pone su fe en Él. Esto se llama gracia, hermanos. Ya vimos que la paga del pecado es la muerte, pero si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia de Dios nos libera del pecado, del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Sabe que el pecado tiene poder en la vida de muchas personas que no han abierto su corazón a Cristo? ¿Cuántas personas, pues no enfermas, sino hermanos, viciosas, que no pueden dejar el pecado? Sin embargo, hermanos, la gracia de Dios nos libera del pecado. Romanos 6:14 dice que cuando recibimos la gracia de Dios, somos transformados por el poder del Espíritu Santo. 6:14 de Romanos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando venimos a Cristo, hermanos, ahora el Señor, mediante su gracia o por su gracia, nos da el poder de vencer el pecado. A veces nosotros decimos, estoy esperando que el Señor me quite este deseo de fumar, y si Él no me lo quita, pues nada más no puedo dejar de fumar. No, el Señor no te va a quitar el cigarro, hermano. El Señor te da de su gracia para que tú puedas dejar todos esos pecados. Amén. Entonces, somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Y el Señor, hermanos, ese poder del Espíritu Santo es lo que nos permite vivir una vida santa y agradable a nuestro Dios. Otra bendición es que la gracia de Dios nos justifica. La justificación es el acto de nuestro Dios Padre por el cual nosotros somos justificados, hermanos. Nosotros como pecadores somos justificados de la pena del pecado, de la paga del pecado. Dios ha ofrecido a Jesucristo como el sacrificio por el pecado. Y cada persona que se acerca a Dios
creyendo en el sacrificio que Jesús hizo por él, hizo por ella, es declarado o declarada justa delante de nuestro Dios. Dice Romanos 3:24. Siendo justificados, ¿cuánto le costó, hermanos, ser justificado? Dice aquí, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Hermanos, y este es el regalo de justicia, el cual recibimos a través de la gracia abundante de nuestro Padre. Romanos 5:1, seguramente muchos se saben este texto, dice, justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. La fe en Cristo, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa gracia, hermanos. Se da cuenta que la gracia no solamente se limita a la salvación, sino es más, hermanos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por la gracia de Dios. Dice, hermanos, que la gracia de Dios también nos santifica, dice la Escritura. Y vamos a ver Tito 2:11 y 12. Hace días veíamos que a veces se ha distorsionado la gracia y se dice, bueno, pues ya soy salvo por gracia, no me costó, puedo hacer lo que quiera. Porque una vez salvo, siempre salvo. Pero no, hermanos, la Biblia dice que es la gracia de Dios la que nos capacita para vivir vidas santas, vidas consagradas a nuestro Dios, vidas que le agraden a nuestro Dios. Y este versículo de Tito 2:11 les decía, y 12 dice, ya me pasé, hermanos. Permítanme, 2:11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya soy salvo y voy a vivir como quiera. No eres salvo entonces. No pusiste tu fe verdaderamente en Cristo. Porque la gracia de Dios, dice, hermanos, que nos capacita para vivir vidas que agraden a Dios, para vivir una vida que, hermanos, glorifique a Dios. Y tenemos que renunciar a todos esos pecados que antes de Cristo practicábamos. A medida que nosotros crecemos en nuestra relación con Dios, su gracia nos transforma y nos ayuda a vivir de acuerdo a su voluntad. En resumen, hermanos, la gracia de Dios es un regalo divino que nos ofrece salvación, que nos ofrece perdón, que nos ofrece justificación, que nos ofrece santificación. La gracia de Dios también nos hace hijos de Dios. A pesar del pecado y de ese pecado que nos separa de Dios, nos hace estar lejos de Dios, el Señor nos hace sus hijos cuando nosotros le recibimos. Cuando nosotros, hermanos, le confesamos como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué persona te recibiría y haría parte de su familia si usted fuera un asesino? O si usted robara, o si fuera un drogadicto. ¿Quién cree que lo pudiera adoptar? Nadie. Sin embargo, hermanos, el Señor nos ha amado. A lo mejor dices, no soy un asesino, pero tenías maldad en tu corazón y el Señor lo sabía.
El Señor lo sabía, hermanos, pero dice la palabra en Juan 1:12 que a todos los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos sus hijos. Y dice la Nueva Traducción Viviente, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto es por gracia, hermanos. Simplemente por gracia. Esta otra bendición de la gracia, hermanos, es que Dios nos da entrada delante de Él. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos entrada al Padre, hermanos? Pues por esa gracia, porque pusimos nuestra fe en Jesucristo. Y acabamos de leer que la Escritura nos dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, qué regalo más maravilloso tenemos de poder entrar a su presencia. Hermanos, antes se tenía que hacer a través de sacrificios y no podía haber esa entrada, pero hoy tenemos libertad de adorar al Señor, libertad de orar. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha dado entrada al Padre. Por esa gracia, no sé si no lo entiende, hermano, pero eso significa que un verdadero creyente puede entrar a la presencia de Dios en oración. Pero muchos hermanos no lo valoran, no oran, no buscan de Dios. Pero dice la Escritura que nos acerquemos, que le busquemos, que tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor inmerecido. No sé, hermanos, cuántos tienen necesidad de esa gracia, pero yo sí tengo necesidad de esa gracia, hermanos, de que el Señor nos dé favores que no merecemos. Por ejemplo, hermanos, cuando buscamos sanidad, ya está todo agotado, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor dice: acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios nos fortalece cuando estamos débiles, hermanos. Dice, hermanos, la palabra que en momentos de dificultad, en momentos de dolor, en momentos de tentación, la gracia de Dios nos sostiene y nos da fuerzas para perseverar. Según a los Corintios 12:9 nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta palabra, hermanos, era una palabra que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe. Dice que él tenía un aguijón en la carne, que se cree que era una enfermedad en los ojos, y ya había rogado al Señor que se lo quitara 3 veces. Pero el Señor le dijo: no, todavía no. Te voy a dar de mi gracia para que tú puedas vivir así. Y no es que Pablo no tuviera fe, hermanos. Pablo era un hombre de fe, ¿no es así, hermanos? Oraba para que los enfermos sanaran y sanaban. Sin embargo, también vemos que el Señor tiene un tiempo, hermanos, pero quiere tratar. Aquí en 2 Corintios 12:9, Pablo escribe que él, hermanos, tenía un aguijón también en su carne y era la vanagloria. Dice:
el 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Y habla que Él, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado al paraíso donde dio palabras inefables. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y para que la grandeza de las revelaciones, el 7 dice, no me exaltase desmedidamente, el Señor le dio ese aguijón en su carne. Pero el Señor también le dio la fuerza. Dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermanos, la gracia de nuestro Dios nos da fortaleza en las debilidades, pero también nos da poder. ¿Sabe que es por su gracia que nosotros podemos compartir la palabra? Ayer mi esposo me decía de un compañero que en una entrevista, hermanos, estaba entrevistando a un chico para que empezara a trabajar en la empresa. Pues en esa entrevista le compartió la palabra. Y todos los que han ido a entrevistas, los hermanos que trabajan, saben que es breve, ¿verdad?, la entrevista. Sin embargo, es el Señor el que da esa gracia, hermanos. Y le decía a mi esposo, conocemos al hermano, cómo Dios le ha dado gracia a este varón. Y me dice, sí, fíjate que me encontré al compañero y me dice que 3 años tiene de estar asistiendo a la iglesia, de haber conocido a Cristo. Y entró hace 3 años y lo saludo y me dice, pero este hermano fue el que me dijo, ¿cuándo te dijo? Pues en la entrevista de trabajo, cuando yo vine a pedir el trabajo. Pero miren, hermanos, este es el beneficio de tener a Cristo en nuestro corazón. El Señor, hermanos, dijo en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay quien dice, es que yo no sé qué decir. Hermano, dobla tus rodillas, acércate al Señor y pídele que te dé de su gracia para que puedas compartir la palabra, para que puedas hablar. Hay quien, hermano, no en su vida ha hablado de Jesucristo, pero tienes que pedirle al Señor. Estábamos perdidos, pero su gracia nos alcanzó. Su gracia nos salvó y nos hizo parte del reino celestial. Este canto que cantamos, creo que es Sublime Gracia, ¿verdad? Este es de un hermano que era terrible, hermanos, pero vino a los pies de Cristo. Y por eso dice que su gracia fue el que lo transformó. Vemos también, hermanos, varios ejemplos de la gracia de Dios para que entendamos mucho mejor. La palabra del Señor está repleta de ejemplos de personajes bíblicos, hermanos, donde el Señor mostró su gracia, donde el Señor manifestó de su gracia. Y por ejemplo, no sé si usted ha leído Génesis, donde nos habla sobre Noé. Dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Dios. Vamos a Génesis 6:11. Primeramente, y nos dice cómo estaba la tierra en ese tiempo. Bueno, que hoy no es diferente, todavía es peor, hermanos, pero miren, 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Pero Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A pesar de la maldad generalizada y el juicio inminente de nuestro Dios, hermanos, hacia la tierra, hacia la humanidad, Dios elige a Noé para construir un arca y para que se salvaran él y su familia.
la obediencia de Noé fueron significativas, hermanos. Dice la Biblia que no era un hombre justo, pero no era un hombre perfecto. No era un hombre que no cometiera pecado, hermanos. Sin embargo, sí fueron significativas, pero, hermanos, fue en última instancia la gracia de Dios la que lo salvó a él y a su familia de la destrucción. No fue que Noé era justo, porque si no, Noé se hubiera ganado pues el favor de Dios de haberse salvado. Fue su gracia. Por eso dice este versículo en Génesis 6:8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esta historia nos hace ver que la gracia es la iniciativa de Dios, hermanos, proporcionando salvación incluso cuando la humanidad está sumida en el pecado. Porque a veces decimos, cuando en ese entonces yo vine a Jesucristo y... No, a veces nos equivocamos, hermanos. Fue la gracia del Señor. Fue Dios tratando contigo primeramente. Fue Dios poniendo sus ojos en ti para que tú pudieras venir a Él. La iniciativa no la hemos dado nosotros. La iniciativa siempre ha sido del Señor, hermanos. El Señor dice, ¿no me elegisteis? Vosotros a mí, dicen, ustedes no me eligieron. Fui yo quien los elegí. Entonces, hermanos, esa es la gracia de nuestro Dios. Abraham es otro ejemplo, hermanos. Y dice allá en Génesis 12:1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, Abraham, a menudo lo vemos en la Biblia llamado como el padre de la fe. Y Abraham es otro receptor de la gracia de nuestro Dios. Dios le hace un llamado a Abraham. Y este llamado fue un acto de gracia, hermanos. ¿Sabe dónde estaba Abraham? Abraham, hermanos, estaba en una nación donde eran idólatras. Sin embargo, hermanos, el Señor lo elige para ser el progenitor de una nación. A través de, dice la Escritura, a través de la cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y a pesar de las imperfecciones de Abraham, hermanos, porque tampoco Abraham era perfecto, no sé si usted haya leído que a veces tuvo que mentir. Sin embargo, y a veces también dudó, hermanos, también se me pasa. ¿Se acuerdan que dudó? La gracia de Dios permaneció firme. El pacto que Dios hizo con Abraham, prometiéndole descendientes tan numerosos como las estrellas. Porque miren, hermanos, Dios dice, haré de ti una nación. Pero luego Abraham y Sara no pueden tener hijos. Y pasan 30 años, hermanos, pero Dios ya le había dado una promesa a Abraham en Génesis 15:5. Dice así la Escritura, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero, hermanos, Abraham creyó al Señor. Dice la Biblia en Romanos 4:16, aquí destaca que esa promesa viene por la fe. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia.
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. A pesar de sus limitaciones, miren hermanos, Abraham y Sara no podían tener hijos. Ya estaban fuera del tiempo. Sara 90 años y Abraham 100 años cuando tienen a Isaac. Pero esa es la gracia de Dios. Yo no sé si usted no necesita la gracia, pero yo sigo diciendo que necesitamos la gracia del Señor. Y no solo, ya estamos viendo que no solo es para la salvación, es para en toda nuestra vida, hermanos. Vemos entonces, por tanto, la promesa viene por la fe. ¿Cómo obtenemos esa gracia? Por creerle a Dios. Acerquémonos, dice la Escritura, confiadamente. Pero a veces nos acercamos dudando. A veces nos acercamos reclamando. A veces nos acercamos, hermanos, quejándonos. Hace 8 días nos hablaba el Señor sobre la queja. ¿No queremos hallar gracia delante de Dios? Yo creo que sí, hermanos. Moisés, otro ejemplo, hermanos, de que necesitaba la gracia, de que el Señor le dio gracia. Otro aspecto de la gracia, hermanos, es en la vida de Moisés, para que Moisés cumpliera el propósito de nuestro Dios. A veces nosotros decimos, sí voy a hacer esto o aquello que el Señor quiere, pero no tenemos gracia. Y dice, hermanos, la palabra que la vida de Moisés es un testimonio de la gracia de Dios. Desde su preservación milagrosa, hermanos. ¿Sabe que cuando Moisés nace, dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios estaba siendo fuerte en ese lugar allá en Egipto? Y entonces el gobernador dice, o el faraón dice, maten a todos los niños que estén naciendo, que vayan, que nazcan, mátenlos. Pero dice la Biblia que antes de que las parteras llegaran, las mujeres hebreas ya habían, hermanos, dado a luz a sus hijos, porque Dios les dio esa fuerza, Dios les dio esa gracia. Pero pasa con Moisés, que su mamá Jocabed lo esconde, y así es preservada la vida de Moisés, hermanos. Pasa el tiempo y Moisés, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando el Señor lo llama, tenía dudas. Y Dios lo llama para que fuera un instrumento en sus manos. Vamos a Éxodo 3, 10 al 12. Éxodo 3, 10 al 12. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Miren, mis amados, Moisés tenía que ser un instrumento de nuestro Dios para liberar al pueblo de Israel, hermanos, que estaba esclavo en Egipto. Moisés experimentó la gracia de Dios de muchas maneras, desde el encuentro con nuestro Señor, con nuestro Dios en la zarza ardiente, hasta la provisión del maná. ¿No se acuerdan, hermanos, cómo cuando pidió alimento para el pueblo, qué les dio el Señor? Maná. Y también cuando pidió agua en el desierto. Aunque también, hermanos, luego vamos a ver sobre la gracia. Hermanos, porque a veces pensamos, ay, tengo el favor de Dios para siempre. No, hermanos, a veces podemos caer de la gracia de Dios. Pero eso va a ser otra prédica, hermanos.
Uno de los momentos más profundos de gracia fue cuando Moisés recibe la ley de Dios en el monte Sinaí. Aunque la ley en sí misma a menudo se ve como un conjunto de mandamientos, fue un acto de gracia, proporcionando a los israelitas un medio para vivir en relación con Dios. Y Éxodo 4, 6 al 7, hermanos, resume esta gracia. Cuando Dios proclama su carácter a Moisés. Vamos a leer Éxodo 34, 6 y 7. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estos versículos, hermanos, destacan o resumen esa gracia de nuestro Dios. Es Dios quien hace misericordia, que perdona la iniquidad. Vemos entonces, hermanos, que se necesita gracia para el liderazgo. Se necesita gracia para realizar alguna función, algún trabajo que el Señor nos mande. ¿Que no el Señor fue el que le dio gracia a Moisés? Bueno, hermanos, dice que no sabía hablar Moisés, tartamudeaba, y sin embargo fue el que lideró al pueblo de Israel. Así que no nos equivoquemos, hermanos, pensando: no, yo tengo un curso de esto, un diplomado de aquello, tengo aquello. No, hermano. Conocí a un licenciado, ya está con el Señor, juez, hermanos, que un día lo escuché. Era profesor del Instituto Bíblico, hermanos, y no predicaba en los altares, pero un día, hermanos, estaba en un púlpito y se puso nervioso, y él mismo reconoció y dijo: es que este lugar me impone. Y yo dije: ¿cómo un hombre con todo ese conocimiento que tiene? Pero no, hermanos, es que es la gracia del Señor la que nos ayuda a realizar el trabajo que Él mismo nos ha encomendado. Vamos a ver ahorita más adelante. No sé cuántos se acuerdan de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. María, hermanos, es un ejemplo profundo de gracia en el Nuevo Testamento. Dice la Escritura que cuando el ángel Gabriel se le aparece, él lo saluda con estas palabras: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Lucas 1:28, vamos a Lucas 1:28. Dice la palabra así. Ahora, ¿cómo responde María, hermanos? No dijo: no, sí, yo sí soy la hija de... No, hermanos, dijo: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y en Lucas 1:38, hermanos, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, hermanos, la vemos, hermanos. En el 28 dice que el ángel le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Hermanos, el 28 dice: bendita tú entre todas las mujeres. 1:28 de Lucas. Bendita tú entre todas las mujeres.
Amén. Así dice, hermano. A ver, la vuelvo a leer. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Hermanos, era una gracia que el Señor le estaba diciendo a María. Hermanos, era una gracia que el Señor le estaba dando a María. Eres bendita entre todas las mujeres. Pero María, hermanos, era una mujer sumisa. Era una mujer que buscaba al Señor. Porque no a cualquier persona el Señor le da de su gracia. No era una mujer que anduviera ya de vecindera, sino era una mujer dedicada, hermanos. Y el Señor le permite ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces, hermanos, que este favor o gracia no se debió al mérito de María, sino a la elección soberana de Dios. Él fue, o ella fue escogida, hermanos, para llevar al Mesías, un acto de gracia sin igual que traería salvación a toda la humanidad. Y María, hermanos, refleja humildad cuando recibe esta gracia. Y vamos a ver, hermanos, otro personaje más, Pablo. Pablo experimenta esa gracia, hermanos, en la transformación y en la misión. Él antes era conocido como Saulo de Tarso, dice la Escritura. Y quizás es uno de los ejemplos más dramáticos en la Escritura, hermanos, sobre la gracia. Él era, dice la Escritura en Hechos 9, 3 al 6, ahí Pablo relata nueve, 3 al 6 de Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Miren, mis amados, Saulo perseguía a los cristianos. Saulo los azotaba. No le importaba que fueran mujeres. Saulo estuvo allí mirando cuando Esteban fue apedreado, hermanos. Y dice que él consentía en su muerte. Y seguramente en la muerte de muchos cristianos más. Sin embargo, fue la gracia del Señor la que lo transformó. Vemos, hermanos, que a pesar de su pasado, Dios lo eligió para ser apóstol a los gentiles, para difundir el evangelio a todas partes. Y él mismo reconoce, hermanos, en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Su vida y su ministerio subrayan el poder de la gracia para redimir, para transformar y capacitar a las personas para los propósitos de Dios. Hermanos, aquí no caben las jactancias. Por eso cuando el Señor nos llama, no hay de qué jactarnos, hermanos. Porque no es por nosotros que estamos sirviendo. Por eso debemos de reconocer que es un privilegio. ¿Tú sabes tocar algún instrumento?
Dale la gloria al Señor. ¿Tú sabes predicar? Pues lo que predicamos ni son nuestras palabras, es la palabra de nuestro Dios. Nosotros no podemos ni siquiera, hermanos, a veces cambiar por nosotros mismos. A lo mejor tenemos la intención, es por su gracia, hermanos. Es por su gracia. Entonces, vemos que el cristiano experimenta la gracia de nuestro Dios de diferentes formas y en variadas circunstancias. Pedro habla de la multiforme gracia de nuestro Dios. Vamos a primera de Pedro 4:10. Dice este versículo: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo como buenos administradores. O sea que no es tuyo, se te dio. ¿Quién te lo dio, hermanos? Ese don, esa función, ese trabajo, lo que realizas, Dios. Y no solo en lo espiritual, hermanos, estoy hablando. También en nuestra vida cotidiana. Si tú eres maestro, si tú eres licenciado, si tú eres contador, si tú eres doctor, Dios te ha dado todas las cosas. Y dice que tienes que servir a los demás, hermanos, como buen administrador de la multiforme gracia de nuestro Dios. Se te otorgó a ti ese favor, no porque lo mereces, sino porque Dios te vio con amor, hermano. Amén. Bueno, la gracia trae grandes bendiciones a nuestra vida, mis amados. Somos sostenidos por la gracia de nuestro Dios. Dios nunca te pedirá hacer algo donde Él no te dé la habilidad y el poder para hacerlo. Por eso hay quien dice, no, pues yo soy predicador. Le decía en una ocasión, hermanos, a una hermanita, porque había un hermano que lo pusieron en una iglesia donde había problemas. Pero el hermanito, hermanos, nada más no podía. Y le dije a la hermana, a un familiar, ¿de veras el Señor lo llamó? Porque cuando el Señor te llama, te capacita y te respalda. Porque, hermanos, Dios nunca nos va a pedir algo donde Él no nos haya dado la habilidad, la capacidad o el poder para hacerlo. Ese poder y habilidad se llama gracia. Y cuando Dios nos envía algo, nos da la gracia. Miren, hermanos, Filipenses 2:13. Dice Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce? Dios. Dios, hermanos. Entonces, necesitamos de esa gracia del Señor. Somos sanados y liberados por gracia. Hermanos, hay quien cuando se acerca al Señor y porque trae una enfermedad, le está reclamando al Señor o le está exigiendo. Hay quien dice, te doy hasta 3, 1, 2, 3 y ya, ser sano. A Dios no se le exige. A Dios se le pide misericordia. ¿Se acuerdan cuando algunos enfermos le clamaban a Jesús? Creo que fue, hermanos, un ciego que le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No le dijo, a ver, tú que sanas, ven para acá y sáname. No. Hermanos, somos sanados, somos liberados por su gracia.
Por eso dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Somos dotados por talentos debido a su gracia, hermanos. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la habilidad de hacer bien algo y hemos de usar esas habilidades para Él. Romanos 12:6. Dice este versículo de Romanos 12:6: de manera que, teniendo diferentes dones, ¿según quién? Según el Instituto Bíblico Mexicano. Según la gracia, amén, hermanos. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, etcétera, de todos los dones, hermanos. Todo lo que tenemos es por gracia. Todo lo que somos, servimos, es por gracia. Maduramos o crecemos por gracia, hermanos. No es porque hoy yo le he echado muchas ganas, ya me leí la Biblia en un año y no. Ese crecimiento, hermanos, es por gracia. Claro que tú tienes que hacer tu parte. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice el Señor, no adulterada. Pero miren, el trabajo de Dios de transformarnos a la semejanza de Jesús sucede no porque no lo hayamos ganado, no porque no los hayamos ganado o por nuestro propio esfuerzo, sino por la gracia de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Dice Segunda de Pedro 3:18: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Quién es el que te da entendimiento cuando lees las Escrituras, hermano? Dios. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Él te enseñará todas las cosas. Entonces, hermanos, podemos ver que la gracia de Dios es real. La gracia de Dios es poderosa y es una bendición en nuestras vidas. Tú podrás ver todos estos beneficios y preguntarte: ¿cómo recibo la gracia de Dios? Pero entonces, ¿cómo se recibe la gracia de Dios? Y la respuesta es: entrégate al Señor. Quiero decirte que la gracia de Dios no tiene límites. Y la gracia de Dios está disponible a todos los que se acercan a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ofreciendo salvación y redención a toda la humanidad. Porque la gracia de Dios no puede ser obtenida por medios humanos, ni por obras que realicemos. La Biblia nos enseña que somos salvos por gracia, mediante, hermanos, la fe en Jesucristo. Y esto es un don de Dios. Eso significa que no se trata de algo que podamos ganar o merecer por nuestros propios esfuerzos. Para que nadie se jacte, hermanos, porque si no, algunos se jactarían de haber alcanzado la salvación. Es un regalo divino que se recibe por la fe en Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, por eso dice el Señor: acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate, hermano. Pero también sí dice la Biblia, hermanos, cómo debemos de acercarnos a Dios. Dice Hebreos: confiadamente. Y Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que tiene que ser con fe, no para reclamar. Porque, hermanos, cuando hacemos esto de reclamar, de dudar, de pedir, de exigir, de pedir exigiendo, porque sí podemos pedir pero no exigiendo, somos irreverentes, somos altivos o soberbios.
Pero el Señor dice que nos tenemos que acercar con humildad. Santiago 4:6, porque dice que Él da mayor gracia a los humildes. Santiago 4:6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, es cierto que la gracia no puede ser ganada, pero Dios voluntariamente dice aquí en esta escritura, se la da a los humildes, aquellos que buscan su voluntad, aquellos que se someten. ¿Sí escucharon, hermanos? Porque a veces decimos, pero ¿por qué a Él le da, Señor, y a mí no? ¿Por qué a Él lo escuchas y a mí no? Examínate, mi querido hermano. ¿No será que hay jactancia en tu vida? ¿No será que todavía sigues con soberbia? Dice la palabra del Señor aquí: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos. Queremos gracia del Señor, hermanos. Y cuando oramos no queremos doblar nuestras rodillas. No, yo de pie. Dice la palabra del Señor que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Hermanos, a veces estamos tan soberbios, somos tan soberbios, que queremos que el Señor derrame de su gracia, que el Señor nos conceda un favor, pero no nos estamos humillando. Cuando venimos a alabarle, hermanos, no queremos ni levantar las manos. ¿Saben que cuando nosotros levantamos nuestras manos es señal de rendición? Y aquí en la iglesia no hay motivadores. Aquí en la iglesia hay adoradores, hermanos. Y no te tienen que decir, a ver, levanta tu mano más arriba. No, más, no. De ti tiene que nacer levantar las manos, llorar si el Señor está tocando tu corazón, humillarte delante del Señor. Eso dice el Señor, mi amado hermano. Necesitamos de su gracia. Ya hemos escuchado la palabra. Necesitamos gracia para el trabajo, hermanos. Hay quien nada más no puede hacer el trabajo y le dice, lo tienes que hacer así. Nada más no puede. Y hay quien tiene una habilidad porque el Señor le da la gracia, hermanos. Hay quien a lo mejor tiene un negocio y el Señor le da la gracia para que su negocio, para que tenga tantos clientes. Necesitamos gracia en todo, hermanos. Y esa gracia no se gana. Esa gracia es un favor de Dios. ¿Amén? Por eso dice la Escritura que nos acerquemos a Él. ¿Cada cuándo, hermanos? Quieres hallar gracia delante del Señor, pero ¿cada cuándo te acercas? Ay, cada que tengo una necesidad. No. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para, dice aquí la Escritura, mis hermanos, para alcanzar misericordia y hallar gracia cuando estés necesitado, para el oportuno socorro. No cuando estés necesitado nada más.
No, sino acércate continuamente. Amén, hermanos. Porque también dice el contexto de este versículo en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso acerquémonos con confianza, porque Él nos entiende, porque Él nos comprende, porque Él nos ayuda, porque Él nos sostiene, porque Él, hermanos, nos va a dar de su gracia cuando estemos pasando por alguna enfermedad, para no negar al Señor, porque Él nos va a dar de su gracia cuando tengamos alguna pérdida. A veces vemos que a los cristianos se nos dice: ay, pero no llora. ¿Será que no siente? No, sí sentimos. Pero es la gracia del Señor que nos está capacitando para pasar ese tiempo. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Aun cuando estamos enfermos, hay gente que se tira, hermanos. Y cristianos: no, sí confío en el Señor, pero pues es que yo siento. No, sí sientes. Dejan de venir a la casa del Señor. Cuando el Señor dice que te acerques, que le busques, dejan de venir. Pueden caminar, pueden, hermanos, moverse normal. No estoy hablando de los hermanos que sí tienen dificultad, hermanos. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los demás, que ves por una calentura, porque no tengo para la semana. Acércate al Señor. ¿Quieres hallar gracia? ¿Quieres que el Señor te dé un trabajo? ¿Quieres que el Señor te sane? ¿Quieres que el Señor te fortalezca cuando eres débil? Acércate al Señor para que halles gracia para el oportuno socorro. Búscale. Hermanos míos, vemos que vivir en la gracia de Dios es de vital importancia para nuestra vida espiritual. A través de la gracia podemos tener una relación íntima con Dios, podemos recibir su perdón, podemos experimentar su amor y su provisión. Sin la gracia de Dios, hermanos, estaríamos perdidos y separados de Él. Sin embargo, vivir en la gracia de Dios también conlleva retos, también conlleva responsabilidades. No podemos tomar la gracia de Dios como algo garantizado que a fuerza el Señor obligadamente nos tiene que dar. No, sino que debemos vivir cada día en una actitud de gratitud y de humildad, mis amados, de gratitud. Y voy a terminar, hermanos, con este texto de Hebreos capítulo 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque hemos recibido un reino, porque hemos recibido bendición. Esa es la bendición de la gracia. Tengamos gratitud. Yo te invito, mi amado hermano, que oremos. ¿Quieres doblar tus rodillas? No puedes. ¿Quieres sentarte? Los que no pueden, ¿quieres levantarte? Humíllate delante del Señor. ¿Quieres, hermano, te mire con gracia? Humíllate, humilla tu corazón, doblega tu orgullo y búscale con todo tu corazón. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre amado, por todas estas bendiciones, Señor.